Emisor Podcasting. La conectividad es hoy un derecho humano fundamental que impulsa los negocios y modifica todos los sectores productivos, la educación, el empleo y brinda más oportunidades para todas y todos los ciudadanos y para el crecimiento del país. Microsoft Chile y Emisor Podcasting presentan Con los pies en la nube. Inteligencia artificial para hoy, futuro para mañana. La región de centro de datos de Microsoft en el país impulsará una nube local con residencia de los datos en Chile, más rápida y segura, que contribuye a la aceleración digital y a todas las oportunidades que habilita esta conectividad. ¿Y tú, cómo te sumas a la transformación digital? Hola, ¿cómo están? Soy María Elena Dressel y hoy estoy acompañada de un Rat Pack, podríamos decir, extraordinario. Está Sergio Rademacher, gerente general de Microsoft Chile. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, María Elena. Todo bien, gracias. También Pedro Buchón, vicerrector de investigación de la Universidad Católica y presidente del Consejo Directivo del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muy bien, gracias, María Elena, hoy día. Y nos acompaña Felipe Unster, gerente general de Mutual de Seguridad. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien. Me dijeron que eras el desordenado del grupo hoy día. Siempre me hacen muy mala fama, pero trataré por la pauta de mantenerme en orden. La idea es tener una conversación relajada, pero también donde podamos abordar de una manera más aterrizada lo que significa el impacto de la aceleración digital. Sabemos que hay una aceleración digital que no solamente ha impactado nuestra vida cotidiana, lo vivimos bien durante la pandemia, de eso quedaron varias capacidades instaladas y hay una revolución digital hoy día que, para dar el ejemplo más común, ChatGPT, estamos todos vueltos locos probando nuevas tecnologías, van saliendo lanzamientos que realmente uno de repente no puede ni siquiera seguir porque son muy rápidos, de tecnologías que además son de conocimiento colectivo. Entonces, me gustaría que partiéramos haciendo una especie de reflexión respecto a cómo la tecnología ha ido impactando no solamente nuestra vida cotidiana, como ciudadanas y ciudadanos, sino también las industrias en nuestro país. Sergio, voy a partir por ti para que hagamos una especie como de diagnóstico de cómo está el estado del arte en Chile hoy. Cambiante y en evolución, diría. Si uno mira lo que fue la pandemia, realmente con todo lo duro que fue en muchos frentes y todas las pérdidas, pero por un lado algo que nos dejó positivo fue la aceleración digital. Esto de la noche a la mañana de vernos encerrados, pero en la cual teníamos que seguir trabajando, teníamos que seguir estudiando, conectándonos. Nos llevó a cambiar las maneras que vivíamos. Y la tecnología, yo diría que jugó un papel fundamental. Cosas que eran bastante extrañas hace algunos años atrás. Oye, juntémonos por Teams, hablemos, tengamos una videollamada. La verdad, uno siempre privilegiaba el presencial. Bueno, eso rápidamente pasó a ser el estándar o la manera prácticamente obligatoria. Ahora ya terminada la pandemia, sin duda que digamos, no está tan intenso la comunicación 100% online, pero tampoco volvimos al pasado. Entonces, yo lo encuentro más intenso, Sergio, porque ahora tenemos como 700 reuniones al día que antes no nos daba la capacidad física. Hoy día nos conectamos por Teams, después estamos aquí grabando todos juntos y así sucesivamente. Es verdad, y yo creo que ahí el tema del well-being es clave. No porque uno ahora pueda moverse a la velocidad de un clic significa que estar haciendo como loco todo el día. La priorización, el foco, digamos, ir balanceando, creo que es clave. Y justamente el tema de la inteligencia artificial, yo diría que hoy día es la nueva revolución que estamos viviendo o el nuevo salto que estamos pegando en nuestro país. La inteligencia artificial, la verdad, viene hace muchos años. Los que somos un poquito más viejitos nos acordamos del reconocimiento de texto en algún momento con los escáneres, hace como unos 20 años atrás o más. Y eso era bastante básico. Lo que pasa es que hoy día, con tecnologías como la nube, cambios de los nuevos algoritmos y sobre todo la información, la data disponible en Internet, ha permitido que estos modelos vayan avanzando y hoy día estamos justamente, que ahí lo guardamos para más después de la conversación, temas de AI generativo que la verdad se está tomando la agenda por todos lados. Sí, interesante. Y ahí, Felipe, preguntarte un poco qué pasa con la Mutual. La Mutual da la sensación, y esto es cosa muy personal, que es como una institución bien antigua, ¿no? No, está bien, es una sensación compartida por muchos. No, es una percepción solamente, sí, totalmente desde el desconocimiento, pero ¿cómo impacta también esta transformación y esta aceleración tecnológica en la Mutual? Nosotros, la verdad, como Mutual, lo vemos principalmente en dos frentes. Primero es cómo va a cambiar el mundo del trabajo. Nuestra misión es cuidar a los trabajadores de Chile, evitando que se accidenten y en el caso que se accidenten, tratar de recuperarlos lo más rápido posible, que vuelvan a sus funciones.
Y en ese sentido hay un desafío importante, la forma en que vamos a trabajar va a cambiar. Ya vimos con la pandemia cómo la salud mental empezó a ser un tema. Nosotros hemos hecho distintos estudios, con uno que estamos pronto a lanzar con Microsoft, es cuál es la percepción que tienen las personas respecto de todo lo que es esta irrupción de nuevas tecnologías. Y las personas, lamentablemente, lo primero que tienen es susto. Mira. Y eso va a repercutir en un tema de salud mental. ¿Por qué? Porque yo creo que también hemos conducido mal gran parte de la discusión entendiendo que esto es una amenaza, cuando la verdad que son cosas buenas, es una nueva revolución industrial y hay que entender de que está para quedarse y hay que tratar de sacar lo mejor posible con eso. Y por cierto, como Mutual ha representado bastantes desafíos. Tal como dijo Sergio, creo que si no hubiera existido la tecnología con el lockdown que tuvimos con el tema de la pandemia, nosotros no hubiéramos podido hacer los planes de prevención para quienes siguieron trabajando, las medidas o planes para el autocuidado de los que estaban encerrados, poder atender las distintas dificultades que tenía el teletrabajo, porque de un minuto para otro esto no fue con una marcha blanca. Nos dijeron enciérrese y trabaje en su casa y empezaron a aparecer accidentes de teletrabajo, una ley que fue, llamémoslo de una forma apurada, muy super flash y llamémoslo con un periodo como de vigilancia que no se hizo. Teníamos preguntas que decían, oiga, ¿cómo yo tengo mi silla ergonómica en mi casa? Y nosotros decíamos, si tenemos que comprar como país 2 millones de sillas ergonómicas para las personas que están trabajando, sacar la silla ergonómica no solamente de Chile, posiblemente de Sudamérica. Y en ese sentido se hizo un muy buen trabajo apoyando, pero lo que nos ayudó bastante fue el trabajo que habíamos partido haciendo antes. De una forma, habíamos iniciado ya una ruta importante en transformación digital y bastante coloquialmente hemos seguido con el vuelito. De una forma u otra estamos viendo cuáles son los potenciales que existe. La omnicanalidad es fundamental. Las personas hoy día quieren cada vez y con más fuerza ser atendidos de una forma distinta, quieren inmediatez y vamos a ver de a poco con los distintos pilotos y con las distintas que estamos viendo una mejora importante en modelos de predicción de accidentes, que yo creo una deuda pendiente que tiene no solamente Chile, sino que el mundo, que con toda la capacidad que tenemos hoy día de revisar data, es entender qué cosas nos van a pasar y con qué frecuencia para poder trabajar focalizado. Y en ese sentido yo creo que tiene un potencial, la verdad, que bastante limitado. O sea, cuesta entender hasta dónde puede llegar, pero sí hay que, de una forma u otra, capitalizar lo que nos está ofreciendo. Pedro Felipe está hablando de predicción, está hablando también de los temores, ¿no es cierto? Y aquí aparecen obviamente varias discusiones que tienen que ver cómo vamos trabajando colaborativamente para poder disipar un escenario de pura incertidumbre, por decirlo en las palabras concretas, a través no solamente del trabajo del mundo público, de la academia, de la empresa, que hoy día ocupa un rol que es fundamental y que tiene un rol social muy importante. Yo sé que ustedes han trabajado en la hoja de ruta de la transformación digital y en ese sentido, bueno, ¿cuáles son, primero, cuáles identifican como los principales temores, pero por otro lado también cómo vamos dando curso a este trabajo colaborativo para poder enfrentar el futuro de una mejor manera o al menos diseñar lo que se nos viene en los próximos años? Sí, efectivamente en eso estuvimos trabajando y se enmarca dentro de, primero, explicar como un poco el concepto de lo que tratamos de empujar desde la universidad, que en el fondo nosotros tenemos que orquestar las conversaciones de futuro. Sí, eso es un poco uno de los llamados y estar en estrecho contacto con la sociedad y poder ser articuladores. Y en ese sentido hemos estado trabajando en la elaboración de rutas desde hace unos buenos años, ¿ya? Tuvimos la ruta del envejecimiento y hoy día estamos enfocados en industrias de futuro, ¿ya? Industrias creativas. Estamos trabajando hoy día también una hoja de ruta relacionada con el desarrollo de la Smart Agriculture y en la alimentación, en el fondo cómo hacer la incorporación de todas estas nuevas tecnologías para el desarrollo productivo. En hidrógeno verde, súper importante, donde también nos centramos en ciertos focos regionales, en el norte de Chile, en Mejillones, y transformación digital, ¿ya? Transformación digital que nos permitió a nosotros unir justamente a la empresa, a tomadores de decisión, a personalidades y líderes del gobierno en su momento y también hoy en día, y por supuesto líderes académicos, en un momento que era crítico en el fondo hacer estas conversaciones. Esto surge en pandemia, ¿no es cierto?, donde hay un fuerte estrés económico en la economía, donde tenemos que ayudar a producir, a cerrar brechas, ¿no es cierto?, en educación, donde tenemos que ayudar a reactivar económicamente al país, sobre todo a la pequeña y mediana empresa que estaban postergadas, y producto de esta conversación súper colaborativa,
muy eficiente también, con mucha generosidad de todos los actores que participaron, increíble, o sea, mucha generosidad, mucha voluntad. Se hizo un diagnóstico y en este diagnóstico identificamos varias brechas, más de 20 brechas, pero que tuvimos que racionalizar y en el fondo dividir y priorizar. Y ahí llegamos a 4 brechas importantes de talento digital, y eso está claro, ¿no es cierto? Hoy día las estadísticas muestran que necesitamos del orden de cientos de miles de personas en el fondo para poder abordar los desafíos que tenemos, de cultura digital al interior de las empresas, muy importante cómo poder ir incorporando estas dimensiones al interior de la empresa para poder aprovechar el máximo potencial que existe, de alfabetización digital, muy importante en el fondo, cómo las personas hoy día son capaces de entender qué es lo que significa, cuáles son las oportunidades que existen, ¿ya? Y en ese sentido hemos podido coordinar a partir de estas distintas como inquietudes el trabajo que tenemos que orquestar, ¿ya? Y de hecho, producto de ese trabajo surgió una 4ª brecha que tiene que ver con la seguridad, que hoy día nos ha permitido focalizar los esfuerzos en una hoja de ruta que está enfocada específicamente en la ciberseguridad. Y de esa forma poder seguir trabajando, poder ir definiendo pilotos, proyectos a 3 años concretos que nos permitan a nosotros definir acciones muy precisas, ¿ya? Pero que requieren mucho esfuerzo para poder ir avanzando en conjunto en un diálogo que genera mucha, es como convergencia, al final mucha convergencia. Y esas convergencias tenemos que aprovecharlas porque en un país que tiene divergencia es importante aprovechar las oportunidades de la convergencia. Sí, hay convergencia, hay diagnósticos que son súper compartidos, falta como, me da la sensación ya empezar a dar pasos concretos. Hay pasos concretos, hay ejemplos concretos que uno puede mencionar, pero tú estabas hablando, y esta es una reflexión que me gustaría que compartiéramos todos, estabas hablando de cómo, por ejemplo, automatizar o digitalizar ciertos procesos en la agricultura. Y el otro día estaba escuchando a un experto en tecnología que decía, aquellos países que ya se han desarrollado y que, sobre todo, por ejemplo, en la agricultura han agregado harta tecnología y alta tecnología, no ha habido pérdida del empleo, porque al final el discurso que uno escucha es, vienen los robots y se van a quedar con nuestro empleo, viene la inteligencia artificial, vamos a tener tiempo de ocio, pero no vamos a saber qué hacer. Pero finalmente cuando tú ves economías que son desarrolladas y que han sabido integrar la tecnología, tienen mayor productividad y tienes personal más calificado que probablemente además recibe una remuneración que es más alta y por lo tanto no ha afectado la empleabilidad. No sé si han escuchado de eso y cómo podríamos enfrentar eso para que realmente en Chile no ocurra lo contrario y finalmente la tecnología termine agudizando la inequidad. Sí, es un tremendo tema. Yo creo que lo primero es que hay algo muy del ser humano y es que por defecto tenemos miedo al cambio. Sí. Porque yo sé dónde estoy hoy día, hay un escenario futuro que es medio incierto a veces y después viene, bueno, ¿cómo yo logro caminar? Ahora, si uno va hacia atrás, hemos tenido hartas revoluciones basadas en tecnología y siempre tenemos necesidad, desarrollamos la tecnología y esto nos lleva a un nuevo nivel de confort en la sociedad. Y sí es interesante, si uno mira también hacia atrás, hoy día uno podría argumentar, bueno, en un momento específico mejor o peor, pero estamos en el mejor momento de la sociedad. Tenemos el menor nivel de desempleo, tenemos el mayor nivel de ingreso, la mejor calidad de vida, la mejor salud. Por lo tanto, diría, bueno, todo este progreso nos ha ayudado como sociedad. Ahora, yo creo que hay elementos que son claves para poder seguir avanzando y que la verdad las brechas se vayan acortando y no creciendo. Y uno, como decía Pedro, el tema de la educación es clave. Todo parte por la educación. Tenemos hoy día muchas tecnologías emergentes, muy interesantes, pero tenemos que tener hoy día, o las personas tienen que tener las habilidades justamente para poder aprovecharlas. Si no, van a ser simplemente testigos de cómo otras economías van a poder avanzar. Entonces ahí justamente también lo que se ha hecho, lo que hemos hecho con la Universidad Católica, que también ha participado Mutual, de estimular la colaboración público-privado y con la academia es clave. Eso es algo tremendamente virtuoso en nuestro país, digamos que es algo que un poquito a veces escaso, pero que estamos bien inspirados de ver que eso está avanzando en el tiempo, lo cual es muy positivo. Y conecto ahí un poquito también con lo que decía Pedro, que el tema de ciberseguridad es tremendamente importante porque si no hay seguridad, no va a haber confianza y si no hay confianza, no hay transformación. Y el tema que pasó con la ciberseguridad, que se lo justamente a la hoja de ruta, es porque con todo esto de la pandemia, ¿no es cierto?, adoptamos tecnología y los modelos de seguridad tradicionales eran como un castillo medio medieval en el cual los buenos están adentro, los malos están afuera y tú hacías paredes grandes para evitar que los malos
entraran, y de repente ocurrió la pandemia que todos se fueron del castillo a la casa y el castillo quedó solo. Entonces ahí empezaron a ocurrir otras cosas que necesitaban. Oye, ¿cómo sé yo que la persona que está al frente es realmente quién es la persona? Y esa es hoy día algo que, y todo este trabajo que está haciendo en ciberseguridad es clave, porque si no avanzamos en eso, y con toda la digitalización acelerada, la verdad, vamos a tener problemas de confianza. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Sergio. Yo tengo mucha esperanza en el desarrollo en el fondo tecnológico, ¿ya? Creo que tiene muy buenas noticias, ¿ya? Yo creo que esto va a ayudarnos a democratizar oportunidades. Yo creo que es maravilloso tener una herramienta que permita en el fondo que las distintas generaciones, distintos niveles socioeconómicos, en distintos lugares del país puedan en el fondo ser dueños en el fondo de su futuro y a partir del emprendimiento, la innovación que puedan ir generando, nos va a permitir descentralizarnos como país. Creo que eso es espectacular. O sea, hoy día yo lo veo. Me toca participar en múltiples reuniones que antes estaban encapsuladas a lo que ocurría en la región metropolitana, porque todo era físicamente, y en el fondo no podíamos estar compartiendo con las visiones, por ejemplo, de las universidades regionales, de los centros regionales, de las instituciones regionales. Hoy día eso ya llegó para quedarse, y hoy día ya no hay cuestionamiento al respecto, y nos va a permitir a nosotros también ser actores mucho más relevantes globalmente, porque estamos interconectados. Entonces yo creo que son puras buenas noticias las que vienen. Efectivamente va a haber una evolución en las tareas, ¿ya? Van a haber distintos desafíos. Hay tareas que se van a automatizar, efectivamente. Va a haber una transformación laboral, pero al mismo tiempo nos va a permitir esto tener un manejo y poder generar alcances que eran impensados antes. O sea, vamos a poder ayudar, qué sé yo, no sé, a un médico en Puerto Williams a partir de una asistencia remota desde acá para poder ir co-diagnosticando, co-examinando una situación particular. Va a permitir que evolucionemos desde el punto de vista de la salud, ponte tú, hacia diagnósticos que son mucho más certeros y anticipados. Sí. Vamos a poder, con esta capacidad de integrar cantidades masivas de datos, vamos a poder integrar diagnósticos, historiales de pacientes, exámenes de salud, genética, etcétera, etcétera. Vamos a poder ser mucho más asertivos, vamos a poder personalizar de mucha mejor forma también esas atenciones. Entonces, yo creo que se abren muchas oportunidades, pero para que efectivamente esto no sea un factor de acrecentamiento de brecha, necesitamos poder llegar con esta educación, con esta alfabetización digital en forma muy, muy, muy temprana. O sea, ya estamos medio atrasados. No, cuando me refiero a muy temprana como país, no creo tanto. Yo creo que estamos ahí, ¿no es cierto, Sergio? ¿Ah? Tenemos la oportunidad ahí, tenemos que aprovecharla. Pero sí, cuando me refiero a muy temprana edad de los jóvenes. Entiendo. Y poder empezar a aprovechar y poder realmente empezar a integrar en los procesos educativos la tecnología sin desatender otras dimensiones. Claro que cuando sale un profesor de Harvard diciendo que va a volver al lápiz y el papel para sacar la tecnología de la sala, como que uno dice, ¿qué está pasando? Hay que complementarlo. O sea, hay que volver en algunas cosas, sí, efectivamente, porque en el fondo en las taxonomías de aprendizaje, los primeros niveles que tienen que ver con la memorización, en el fondo con aprender algunas rutinas básicas, efectivamente uno tiene que ver cómo abordarlas. Pero en los niveles mayores, que tienen que ver con la síntesis, con el análisis, con la conexión, evidentemente estas tecnologías son fantásticas. Pero, no sé, cuesta hablar con estos dos titanes de la transformación digital. Y la verdad que yo lo agradezco mucho porque hemos participado, como bien decía Sergio, en distintas mesas y se ha puesto el tema sobre la mesa. Que yo creo que es el primer paso a solucionar y más que solucionar, yo creo que es a entender qué es lo que está pasando y se nos va moviendo. Yo de las cosas que creo que los ejemplos que mejor grafican lo que estamos viviendo es cuando llegó la revolución industrial. Todo el mundo pensó que era el caos, que las personas se iban a morir de hambre y la verdad lo único que hizo el mundo fue crecer. Sí, es verdad. Cuando llegó Internet era lo mismo. Yo era más chico, no como Sergio, que contaba cosas que a mí no me tocaron vivir, pero la verdad que también había un cierto resquemor, que cómo hacer todo. Y volvemos a ver que el mundo crece. Chile era un país que tenía problemas de nutrición y hoy día tenemos problemas de obesidad. Claro. ¿Qué es lo que trae consigo? Yo creo que todo lo que estamos viendo, que podemos hablar desde ciberseguridad, de temas de salud, porque esto tiene impacto transversal en todos lados. Es de una forma u otra que las reglas del juego, como le digo yo, van a cambiar. Y aquí creo que el gran desafío, y por eso yo siempre agradezco tanto lo que hace el Centro de Innovación de la Católica con Microsoft, es poner el tema en la mesa, es que si nosotros no aprovechamos esto, vamos a perder capacidad competitiva. Total. Y en ese sentido, cuando perdemos capacidad competitiva,
nos volvemos, llamémoslo de alguna forma, más pobres como país. Y todo lo que hemos logrado con las distintas diferencias que hoy día de una forma u otra se discuten a nivel país, pero que nos gusta y nos siente bastante orgullosos, de una forma u otra el paso que nos da la transformación digital es volver a pegar un salto. Lo que nos da la inteligencia artificial es ponernos más competitivos en tareas donde estamos de alguna forma u otra más atrás. La gran amenaza no es para los que están muy encima, muy arriba. Perdón, la gran amenaza es para ellos, porque esto es un democratizador. Lo hemos visto que en una forma vaya a poder programar en 3 días o en 3 horas. Claro, sí. Porque en el fondo alguien que es más débil, llamémoslo, menos desarrollado, con muy poco, pegándole el palo al gato. Estoy tratando de hablar lo más simple posible para que mis intervenciones sean más humanas, no como mis dos contertulios. No. Pero en el sentido, lo estoy molestando. En el sentido es, lo que nosotros vemos es que de una forma u otra, y nosotros somos un país que tiene buena innovación y tenemos buena idea, y es cosa de ver cómo se levantan empresas unicornio afuera, y es cosa es maravilloso. Sí. Es que con esto, de una u otra forma, vamos a lograr quizá igualar la cancha con ese ideal que tenemos de parecernos a Nueva Zelanda, a Irlanda en muchos temas. Y ahí están las claves: educación, ciberseguridad. Uno de los temas, y esto a mí me encantó cuando se dio esa discusión en un panel que estábamos, y una vez confesé, dije, nosotros fuimos ciberatacados. Y todos miran con cara como pobre empresa. Le dije, pobre mutual. Todos son ciberatacados. Lo que pasa es que no lo decimos. Claro. No sé, ¿te acordás? Que todo lo que una vez lo intervení, todo fue como, lo vamos a abrazar, así como que pobre. No, nos pasa todo. Lo que pasa es que no lo decimos. O sea, nadie. Era una cosa como que, qué impensado, da tu testimonio. Le dije, te apuesto que te dicen atacar, pero nos da vergüenza decir eso, nos da vergüenza que le tenemos susto al cambio. Sí, claro. Y en ese sentido, instancias como estos podcasts, como hablar de estos temas, es de ver con cuidado las amenazas que tiene, pero también los beneficios que trae, porque esto es para mejor. Y esta instancia que también no se quede aquí en esta conversación, sino que después siga, porque la colaboración al final también es la clave. Estamos viendo colaboración entre academia, empresa privada, para poder generar estos recursos que van a necesitar todas las personas para poder subirse al carro. Y ahí cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, porque nos quedan unos minutitos. Si tuvieras que definir la inteligencia artificial generativa, ¿cómo lo definirías? El impacto que va a tener la inteligencia artificial generativa, la verdad, va a ser bastante importante en muchos rubros. Ahora, mucha gente cree que esto va a reemplazar a las personas. No va a reemplazar a las personas, va a hacer que una parte de las tareas que tienen que hacer se pueda hacer de manera más rápida y más eficiente. Hace poquito estaba justamente en un colegio, me pidieron que una charla y estaba hablando los profesores y decían, profesor, se nos acabó el trabajo. La verdad es que no es eso. Esto va a ser una herramienta que los alumnos van a tener que usar, tal cual como hoy día pueden usar un corrector ortográfico, pero lo que uno le pide al estudiante va a tener que ser distinto. Exacto. Ellos van a tener que citar cuando lo utilicen, citar justamente cómo lo están usando. Ellos van a tener que hacerse responsables del resultado. Y ahí ven algo bien interesante, es que tú le pides algo al sistema, hace con el contexto correcto y te entrega una respuesta, pero tú tienes que ser capaz de evaluar el resultado. Por lo tanto, tú tienes que conocer del tema, pero te va a ser más fácil el trabajo. Entonces, habilidades como el pensamiento crítico, el conocimiento de los temas, la verdad, va a ser clave. Y ahí es donde los profesores van a tener un rol clave. Y ahí los profesores van a tener justamente un rol clave de cómo habilitar. Y ahí un poquitito más atrás, me acuerdo en la universidad, en algunos ramos, la verdad, este ramo no se puede hacer sin calculadora. Claro. Y está bien, quizás cuando tenés que aprender a sumar, uno lo debería haber aprendido en el colegio, pero al final era cómo uno entiende los conceptos. La calculadora científica. La calculadora científica, que todavía me acuerdo, después cambió en todo caso en la universidad, después ya se adoptó. Sí, pues. Pero bueno, yo creo que eso ahí podríamos estar hablando infinito con esto. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dice Sergio, y me gustaría hacer un énfasis que no ha salido, no lo hemos abordado acá y que creo que es súper importante, y es cómo esto también llega al Estado. Sí. Yo creo que es urgente que haya transformación digital en el Estado, en los servicios que presta el Estado, en la conexión que genera el Estado con la comunidad, con la población, con todos nosotros. Y eso significa también incorporar talento digital al interior del Estado. Se necesitan competencias, necesitan infraestructura física e infraestructura humana. ¿Ya? Y eso yo creo es importante recalcarlo para quienes nos estén escuchando, para ser súper insistentes en el rol que tenemos, porque mucho pasa por eso también, Sergio. O sea, en el fondo nosotros vamos a poder llegar a este tercer tiempo, ¿no es cierto?, si es que somos capaces también de tener los incentivos necesarios y una articulación pertinente, porque somos una sociedad súper tecnologizada igual. O sea, acá el nivel de penetración que tiene la tecnología es súper relevante, entonces podemos ser un laboratorio muy interesante también para el mundo. Y quería aprovechar igual de alertar algunos puntos para tener presente. Y yo creo que son los aspectos éticos también de Sergio lo decía, en el fondo,
por supuesto, abracemos esta tecnología, saquémosle el mejor y mayor provecho, identificando cuándo lo usamos, cómo lo usamos, o sea, siendo muy transparente. Y la transparencia es fundamental, ¿ya? Eso es fundamental en entender la forma en que están operando estos algoritmos que finalmente generan los modelos que a uno le permitan conectar como input con output, básicamente. Y eso te permite a ti ir prediciendo, ¿no es cierto?, palabras en base a millones de bases de datos. Pero esos datos tienen que ser, tiene que haber algún sistema como de curación de esos datos adecuados. Estos algoritmos y modelos que se generan tienen que ser transparentes. Puede ser súper delicado si es que estas redes neuronales finalmente se educan con sesgos. Sí, claro, las cajas negras, las cajas Las transparentes. cajas negras, cajas transparentes, porque uno puede influir a través de los Sí, por sesgos con supuesto. los cuales uno las entrena. Entonces es súper importante la propiedad intelectual y todo lo que se va a ir generando y también, bueno, yo creo que viene un debate ético en el futuro respecto a cuáles son los límites también, en el fondo, porque yo creo que ese es un problema, un tema ineludible que hay que abordarlo también. Felipe, y ahí una reflexión respecto a cómo la inteligencia artificial generativa también va a impactar el día a día. A ver, voy a ir al mundo del trabajo primero. Exacto. Que es yo creo que lo que mejor nos representa. Nosotros el 2019 hicimos un summit donde me acordé ahora que cuando estábamos hablando de lo que es el futuro, que participó Saskin, que tiene un libro que se llama El futuro de las profesiones. Y nos contaba él y en su libro cómo, por ejemplo, los limpiadores de chimenea hoy día estaban sin pega. La gente que trabajaba en la guía de teléfono hoy día está sin pega. Pero hay gente que no murió, por decirlo de una forma. A lo que quiero decir, hay una reconversión importante. Esto ya se hablaba en el 2019. Quizás la pandemia lo entrampó un poco, lo atrasó. Y yo lo veo en las distintas profesiones y muy de la mano con todo lo que estamos discutiendo es todo lo que es la inteligencia artificial, generativa, análisis de datos, lo que sea, va a ser una especie de copiloto a cómo nosotros hacemos las cosas. Sergio se rió al lado porque ocupó una palabra que puede ser, que no crea que estoy pasando una cuña. Algún día cuando se oiga el podcast van a entender por qué fue. Pero en cierta medida esto es un facilitador. Y nosotros tenemos que entender, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pedro, que primero nos falta una política pública clara, estable, en el sentido de decir, vamos de alguna forma como país a invertir y a jugárnoslas por. Yo sé que hoy día tenemos otras preocupaciones, pero también esto nos puede jugar a futuro muy en contra si no lo hacemos. Pero desde el rol de cada uno de nosotros, y yo creo que hay un equilibrio que como lo dijeron con el papel y lápiz en Harvard, desde nuestros niños, ¿cómo los educamos? Del acceso que hay a la tecnología, de entender de una forma u otra que la tecnología no es algo malo, no es algo nocivo, sí está, y empalmando lo que dice Pedro, el límite ético. Que hasta dónde llegamos, en el fondo. Y ¿Cuáles en son ese las sentido, reglas del juego? ¿cuáles son las reglas del juego? Pero hay un tema de una forma u otra empaparnos de esto y entender que esto es una oportunidad. Yo soy un convencido que van a cambiar muchas profesiones. Lo hablábamos hace poco en un espacio de... Yo soy abogado de profesión. Esto no va a querer decir, a pesar que ChatGPT redacta unos contratos maravillosos. Oye, nosotros dos somos los más amenazados, los abogados y los Pero yo periodistas. soy una teoría y para defender mi profesión y que todo mi gremio atrás esté conmigo. Si yo pongo a ChatGPT por Sergio haciendo un contrato de compraventa y por otro lado para Pedro, no se van a poner nunca de acuerdo. Porque van a buscar el algoritmo lo más fuerte para defender las posturas de cada uno. Es verdad. Y va a haber un espacio de negociación. Y ahí es donde yo digo que es el copiloto. No me voy a gastar el tiempo que me gasto en redactar, pero sí las conversiones y donde agregamos valor. Y yo soy un convencido que también no podemos resistirnos a esto. O sea, acá creer que no... Yo me acuerdo siempre, cuando el COVID llegaba a Chile, yo venía llegando afuera y todos hablando del COVID, llegué a la Mutual y dije, oye, viene el COVID, ¿qué onda? No, si los expertos dicen que no va a llegar. Claro. 2 años después de estar encerrado y viviendo con mascarillas, 5 vacunas y esperando qué consecuencias van a tener las vacunas algún día, nos dimos cuenta que llegó. Esto es lo mismo. No sabemos si hacer 1, 2, 3 años, pero tenemos que estar preparados y creo que los primeros pasos los damos, como bien decía Pedro, ahora. Y hay un tema de regulación que es fundamental. Yo creo que en el fondo entender de que esto hay que arreglarlo. No solamente como política, sino también de una forma u otra de cuáles son las reglas del juego. Claro. Propiedad intelectual, de alguna forma. Y no hacer, ya me hemos oído a los cantos de sirena cuando aparece con todo respeto, un Elon Musk diciendo hay que tener un sueldo ético para todas las personas. Eso es pensar que esto es para mal. Yo creo que hay que pensar más en positivo, es cómo subimos a todas las personas a este carro, cómo agrandamos la torta, cómo de una forma u otra capitalizamos todo lo que tiene con los desafíos que esto implica. Si cuando llegó la locomotora a vapor o cuando llegó Internet fue una amenaza, pero una amenaza positiva.
Sergio quería decir algo, pero súper corto porque se nos acabó el tiempo. No. Yo creo que deberíamos hacer otro capítulo. Podríamos estar- Sí, Lo mismo podríamos invitados. estar hoy. Este grupo es muy interesante. Mira, dos cositas justamente me sonreí cuando decía Felipe el copiloto, porque esa justamente es la estrategia que tiene Microsoft, es decir, esto es tu copiloto. Metió la cuña, Tú tomas, era inevitable. Tú tomas la decisión. Claro. Y de hecho, y es inevitable en el sentido que eran todos los productos de Microsoft vienen, por lo tanto, al final estoy el documento Word, que te lo mejor, etcétera, Excel, PowerPoint, en todo, por lo tanto, pero el concepto es que es el copiloto. Tú tomas la decisión, tú estás manejando. Y eso es importante justamente por lo que decía Pedro. Hay ciertos principios éticos. Oye, el accountability, ¿quién es la persona que se hace responsable? Tiene que ser un ser humano. Independiente, uno no puede decir es que el sistema lo hizo simplemente. Claro. Transparencia, sesgo de los datos. Hay algún trabajo que se ha hecho ahora, por ejemplo, en el caso de tecnología GPT, de ver, bueno, esta respuesta que dio, de qué parte del entrenamiento que tuvo, de los millones y millones de fuentes de datos, de dónde nació. Medir el sesgo también, que es inherente. Esa es más complicada porque la sociedad también tiene un sesgo. ¿Cuál es el sesgo correcto? Obviamente, hace 100 años atrás lo que pensaba la sociedad, digamos, era muy distinto a lo que piensa hoy día. Pero son el tipo de cosas que vamos a tener que avanzar y creemos ahí en Microsoft que la autorregulación y posteriormente la regulación es tremendamente importante porque esto tiene tremendo impacto y tenemos que asegurarnos que esto genere oportunidades para todas las personas. Autorregulación, que es una palabra que está muy de moda en este momento. Comentar algo muy corto que yo tuve la oportunidad de acceder a bastantes demos, llamémoslo de alguna forma, y a mí algo que me encantó, yo soy muy malo para Excel. Yo reconozco, tengo formación de abogado, soy nefasto, de hecho... Somos dos. Pero tengo una buena noticia, porque ahora con los nuevos productos Se que hace está solo. desarrollando, se hace solo. O sea, o es mucho más fácil hacerlo. Así como los ingenieros, para que se ríen de nosotros, que no saben redactar una carta, que saber dar instrucciones. que no saben, Sí, me mandan exacto. las cartas en Excel, como digo yo. Los ingenieros son capaces de, oye, tengo una carta de mi contrato y ponen 3 palabras. No, hay que ponerle amor, como yo. Van a también poder redactar mucho mejor. Y eso es como digo cuando se iguala la cancha. Eso es como nosotros accedemos, que ya la diferencia entre yo y Sergio no va a ser quién ocupa mejor Excel. Va a ser en quién piensa mejor, quién da mejor las instrucciones, quién razona mejor. Felipe no cuenta que las personas que le hicieron la demo fue, porque estuvo en Seattle, fue Bill Gates, Satya Nadella, Brad Smith, estuvo una cosa directamente suave, ahí. una cosa y no me ha suave. llegado a subir a Estuvo redes bien. sociales. Estuvo bien de Oye, cerca. hemos llegado al final de este capítulo. Nos pueden escuchar en sus plataformas favoritas. Gracias, Sergio, Pedro, Felipe, por esta conversación. Y bueno, yo creo que deberíamos repetir otra conversación. Feliz. Esta, porque está muy buena. Feliz. Con mucho gusto, muchas Sí, gracias. muchas Que esté muy gracias, Estuvo muy María. entretenido. Bien, y con esto llegamos al final de este interesante capítulo dedicado al impacto de la aceleración digital que nos entrega la nube como posibilidad y cómo utilizarla a nuestro favor. Ha sido una conversación realmente reveladora, llena de ejemplos, datos importantes, muy entretenida por lo demás, así que los dejamos invitados al siguiente capítulo para que nos escuchen y por supuesto nos vean desde sus plataformas favoritas. Microsoft Chile y Emisor Podcasting presentaron Con los pies en la nube, inteligencia artificial para hoy, futuro para mañana.